Hola, les habla el doctor Antonio Cárcamo nuevamente desde Orlando, Florida. Hoy mi tema va a ser sobre el asma. ¿Qué es asma? Asma es un proceso crónico e inflamatorio del pulmón. Y para poderlo clasificar tenemos que ver qué es lo que está pasando con el asma. El asma suceden tres cosas. Uno es un proceso inflamatorio del pulmón, de los bronquios. Es un proceso de broncoconstricción y es un proceso de producción de moco. Es un tema importante, nos está afectando mucho. En Estados Unidos tenemos 26 millones de personas sufriendo de asma y de esos 26 millones, 6 millones de ese porcentaje son niños. Así que el porcentaje en el adulto es bien grande. El 8% de la población de los Estados Unidos sufre de asma. Por eso es importante saber qué es asma, si tenemos o no tenemos asma y cuál es la definición de asma. Médicamente podemos definir que una persona tiene asma si hay varios aspectos. Uno, hay una broncoconstricción, el bronquio se contrae y esa broncoconstricción es liberada por un broncodilatador. Que en este caso serían medicamentos tipo albuterol, ya sea inhalado o en nebulizaciones o en forma líquida también. Si tenemos más de 3 episodios en un periodo de tiempo de broncoconstricción liberado por un broncodilatador, nosotros podemos poner el diagnóstico de asma. Y hoy veremos qué está sucediendo en el pulmón y cómo ayudar a solucionar el problema crónico del asma y cómo vivir mejor con el asma. Para entender un poco de asma, nosotros tenemos que saber la estructura anatómicas del pulmón. Tenemos, como todos sabemos, 2 pulmones y en el pulmón, para que llegue aire, llega por la tráquea y luego se divide en ramas, se ramifica en bronquios y bronquiolos. Aquí estamos viendo un bronquio y se ramifica en ramas más pequeñas que se llaman bronquiolos. Los bronquiolos terminan en sacos, que son los alveolos. Aquí en los alveolos es donde se hace el intercambio gaseoso entre el oxígeno que entra y el CO2 que sale. Precisamente aquí es donde vienen esos cambios de gases. De alveolos tenemos que decir que tenemos más de 600 millones de estos saquitos. 600 millones de estos saquitos, así que ya se podrán imaginar toda la función del pulmón. Tenemos que aprender algo también. Aquí estamos viendo unos anillos, que rodean el bronquio y el bronquiolo. Estos son anillos, son músculos lisos, le llamamos liso porque es diferente al otro tipo de músculos que nosotros tenemos. Es el mismo músculo que tienen las mujeres en el útero. Cuando están teniendo sus niños se contraen. Igualmente pasa con estos músculos en el proceso de asma. Podemos ver también que el diámetro en una vista axial del bronquio, lo cortamos y estamos viendo, tenemos las paredes, son delgadas, lo blanco es aire, pero en sí este es el diámetro y el espacio que hay entre pared y pared es bastante grande, es delgado. Las paredes del bronquio son bien delgadas en comparación a una persona asmática, que más adelante vamos a ver lo que está sucediendo con el asma. Tenemos que aprender el musculatura lisa, son músculos que rodean el bronquio. Es importante saber esto porque aquí es donde suceden varios aspectos de su manejo y de su tratamiento, y luego entender qué es lo que está sucediendo. Para poder entender un poquito el asma, tenemos que ver qué es lo que sucede en pacientes asmáticos. En pacientes asmáticos ocurren 3 cosas. ¿O qué sucede en el asma? Una broncoconstricción, que es producida por contracción de estos músculos lisos que estábamos hablando. Estos músculos lisos que rodean el bronquio son los que hacen que el bronquio se contraiga. Y precisamente en esta musculatura es donde actúan los broncodilatadores. Los medicamentos como albuterol y salbutamol son broncodilatadores porque ellos actúan en receptores en estos músculos y los relajan. Estos músculos son los músculos parecidos
el mismo músculo que tienen las mujeres en el útero. Cuando tienen su trabajo de parto, el útero se contrae y aprieta al bebé para que salga. De igual manera, estos músculos se contraen en pacientes asmáticos y contraen disminuyéndole el diámetro del bronquio o bronquiolo. Este es un bronquio, un bronquiolo, el diámetro está más pequeño. Hay el otro proceso que sucede en el bronquio es el proceso de inflamación y el otro proceso es de producción de moco. Entonces vemos una broncoconstricción, hay un proceso inflamatorio del bronquio y hay una producción de moco. Esto es lo que sucede en pacientes asmáticos y dependiendo de la severidad es el manejo, dependiendo de la severidad es el tipo de tratamiento que se va a dar al paciente. Aquí es básico saber de que aquí en estos alvéolos es donde se produce el daño de los pacientes que tienen un ataque por el coronavirus, por el COVID-19, por el COVID-19. Aquí es donde hay mayormente la producción de mocos y otros productos derivados de la inflamación. Por eso es bien importante que sepan los pacientes asmáticos que están en factores de riesgo. En los pacientes asmáticos sucede otra cosa. Estas paredes, dependiendo del tipo de asma, si es un asma moderado, es un asma severo que tienen, estas paredes muchas veces las tienen gruesas. Y en paredes gruesas más procesos inflamatorios y procesos de producción de moco es muy dañino. Una inflamación aguda del coronavirus. Es básico saber por qué es importante que los pacientes asmáticos se cuiden. El manejo del asma es bien importante saber manejar el asma porque hay asmas moderados y severos que pueden disminuir nuestro estilo de vida y podemos clasificar el asma y esa clasificación nos va a ayudar a nosotros a determinar el manejo. Hay varios tipos de medicamentos que podemos usar. Uno de la primera línea son broncodilatadores. Estos son medicamentos que ayudan mucho en la línea de una exacerbación, un ataque agudo de asma. Son broncodilatadores de corto alcance y de largo alcance para personas que tienen un problema de asma moderado o severo. Otro tipo de manejos que tenemos son antiinflamatorios, ya sea antiinflamatorios orales en tabletas o en líquidos y antiinflamatorios en forma de inhalación. Estos en forma de inhalación, su efecto es lento pero es efectivo a largo plazo. Entonces tenemos antiinflamatorios para uso agudo, que es medicamentos orales que se pueden tomar por varios días, no más de 5 a 7 días, que son esteroides, y los otros son esteroides inhalados. Estos son long active, o sea, dura mucho tiempo su efecto de antiinflamatorio, hasta 12 horas. Hay medicamentos combinados entre dilatadores y antiinflamatorios esteroideos, que es de manera inhalante. Tenemos otras líneas de manejos, como son medicamentos que previenen el asma, bloqueando la liberación de ciertos químicos que hacen y estimulan un proceso inflamatorio y de broncoconstricción. Ahí en esta línea entra lo que nosotros le llamamos los medicamentos que bloquean los leucotrenos, que son químicos que hacen que en el bronquio sucedan cosas como inflamación. Entonces, estos antileucotrenos, leucotrenos inhibidores, van a ayudar. Son medicamentos orales que se toman ya sea en forma de tabletas, en forma de gránulos o pastillas para chupar diariamente para prevenir. Estos son medicamentos que se utilizan en pacientes que tienen asmas moderados o severos o persistentes. Es importante saber qué es asma, es importante saber cómo manejar el asma, porque si no se maneja muy bien el asma puede causar efectos permanentes, tanto que una persona asmática severa puede llegar a una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que buscar ayuda. Como siempre, consulta a tu doctor, consulta a un pulmonólogo para que te maneje tu asma. Les habló el doctor Antonio Cárcamo. Para todos ustedes, muchas gracias. Que Dios te bendiga.